Dieguito, dice, ay, Buenas tardes, compañeros y compañeras. Aquí estamos todavía dándole ingreso a las personas que todavía, bueno, permitir a todos. Y 6:10 estamos comenzando. ¿Perfecto? compañero, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la capacitación programada por Sintradian Capítulo Medellín, Generalidades de la Tributación Internacional y el papel de la DIAN.
Me complace presentar a la persona que nos va a apoyar en este tema. Es nuestra afiliada Aleida María Bustamante Ruiz, una persona con mucha experiencia en el tema, una formación académica excelente. Aleida María es economista, especialista en alta gerencia, especialista en gerencia de proyectos, especialista en gestión tributaria y magíster en fiscalidad internacional. Aparte de todas esas cualidades y una gran experiencia en temas en el sector laboral, también me complace decirles que es la madre de una de nuestras delegadas en el capítulo Medellín, de Valentina. Entonces, Aleida, te damos la bienvenida y agradecemos ese espacio, este tiempo que estás brindando a la formación académica de los compañeros de Sintradian y de sus familias. Bienvenida y muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos los compañeros. Muchísimas gracias a Sintradian y pues por brindarnos este espacio a todos, porque a todos, digamos, nos beneficia en cierta medida, porque es un espacio donde podemos actualizar y conocer otros procesos de este gran engranaje que constituye los procesos y procedimientos de nuestra misión institucional. Y que es cierto que muchas veces nosotros nos encasillamos en nuestra propia función y desconocemos o nos desactualizamos en temas que tienen que ver con nuestro quehacer diario, y este espacio pues es idóneo para poder complementarnos y poder actualizarnos en todos estos temas. Como el tema que nos convoca hoy, que es el tema de la tributación internacional y el rol que ejerce la entidad, que ejerce la DIAN frente a estos temas. Entonces, vamos a abordar esta charla en 4 momentos para poder, digamos, optimizar el tiempo. Esta charla podemos decir que es el inicio de una especie de, digamos que, mini curso que vamos a realizar, porque hoy vamos a hacer una introducción general de todo lo que motiva el manejo de la fiscalía internacional a partir del contexto internacional, valga la redundancia. Y a partir de ahí, entonces, abordar cómo lo ejecuta la entidad y a través de qué procesos. Entonces, hoy veremos esas generalidades, cómo se desprende estos manejos a partir de las organizaciones supranacionales, para que finalmente entonces abordemos en otros espacios los diferentes procedimientos que desde varias instancias o dependencias de nuestra entidad lo estamos manejando y de qué manera lo estamos haciendo. Bueno, entonces hoy lo vamos a abordar desde 4 momentos. Primero, vamos a desarrollar una pequeña introducción donde vamos a ver la justificación de por qué la tributación internacional que se desprende de la globalización de la economía es un tema tan importante hoy en día y que nunca pierde vigencia. Posteriormente a esta pequeña introducción, vamos entonces a situarnos en el contexto internacional para mirar por qué las entidades o las diferentes jurisdicciones deben adaptarse a esos lineamientos dados desde los organismos internacionales, por qué nuestro país tiene que vincularse a esos manejos y se direcciona lógicamente a la DIAN como la entidad encargada de realizar entonces la vigilancia, el control y el manejo de los temas internacionales. Después de este momento, entonces ya vamos a mirar un poco cómo lo hacemos en la DIAN, en la entidad, cómo disponemos entonces a abordar este tema y a partir de qué dependencias y cómo las ejecuta. Y finalmente vamos a mirar entonces en qué estamos hoy, qué normativas se están dando en el momento frente al tema de la fiscalidad internacional, que es lo que nos va a traer a futuro unos manejos que lógicamente nos competen a nosotros desde las diferentes áreas, llámese fiscalización, llámese cualquiera de los procesos que nosotros realizamos y que, como les dije, todos funcionamos como un engranaje. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla, voy a apagar mi cámara para que no haya... Aleida, porfa, activa el micrófono.
Perfecto. Aleida, no te estamos escuchando. Bueno, pero escucharon mi presentación, ¿cierto? ¿Cuál es la motivación de la Sí. Sí, actividad? y en ese momento también. Bueno, Ya, listo. gracias, Aleida. Bueno, entonces, como les dije, lo vamos a abordar de 4 momentos. Entonces, para dar inicio, haciendo esa pequeña introducción, podemos partir de una pregunta. ¿Por qué es tan importante hoy hablar de globalización, hablar de tributación internacional derivada de esos procesos de fiscalización, de esos procesos de internacionalización de la economía? Si son, digamos, conceptos que venimos escuchando desde hace muchísimos años, desde los años 80, cuando se dio ese acelerado proceso pues, de intercambio de mercados, cuando se fueron estructurando todos esos bloques económicos a nivel mundial, a través de tratados, a través de acuerdos de libre comercio que nosotros escuchamos pues normalmente, y que toda esa circulación de bienes y capitales y esa movilidad de factores de producción motivaron a las multinacionales a que cada vez incursionen con nuevos sistemas digamos, de intercambio entre las diferentes jurisdicciones. La respuesta a esa pregunta entonces sería que este tema siempre va a ser un tema vigente porque cada día nos vemos enfrentados a la evolución de esos nuevos modelos de negocio del sector privado. Esos nuevos modelos de negocio que en estos 2 últimos años hemos escuchado que se han venido intensificando y han crecido de una manera exponencial, trayéndonos en este momento lo que es la economía digital, que es un gran reto para todas las economías mundiales y que desde las jurisdicciones tributarias entonces se ven en la necesidad de crear nuevos mecanismos de tributación para poder llegar a esos escenarios que no habíamos explorado, como son los escenarios virtuales, y así evitar entonces que se erosionen las bases fiscales de los países y que los fiscos de cada territorio no se vea afectado por este tipo de economía. Entonces, siempre va a ser vigente hablar de la globalización, hablar de la tributación internacional y hablar de las multinacionales. Y mucho más aún a los que tenemos o nos compete de alguna manera el tema, sea por nuestro trabajo, sea por condiciones académicas o las empresas, que son, digamos, las más llamadas a tener un dominio total de la temática para saber cómo enfrentar los procesos de fiscalización de las entidades o de las administraciones tributarias. Sin lugar a dudas, entonces, si nos situamos ya en el contexto internacional, siempre va a estar vigente hablar de las acciones BEPS. Recordemos entonces, para de pronto los que todavía no conocemos un poco de en qué consisten esas acciones, situándonos ya en el contexto internacional, hay un organismo supranacional que es la OCDE, la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, la cual es la que organiza todos los escenarios económicos de todas las jurisdicciones a través de sus lineamientos, a través de los proyectos que establece para que las economías trabajen de una manera más organizada. A partir entonces de esta organización se estructuró un total de 15 acciones que por su sigla BEPS es Proyecto para contrarrestar la erosión de las bases fiscales. Estas 15 acciones entonces se estructuran en el año 2012-2013. Como podemos escuchar entonces, viene de tiempo muy atrás, pero sin embargo siguen hoy vigentes porque a partir de cada una de esas acciones es de donde se derivan los procedimientos que en las diferentes administraciones tributarias de todas las jurisdicciones mundiales estamos realizando hoy algún procedimiento. Y por eso debemos partir desde aquí precisamente con esta introducción global de todo lo que
lo que determina la Fiscalía Internacional, para conocer ya cuando nos centremos, digamos, en temas más específicos, porque como les digo, este va a ser el comienzo de una secuencia de capacitaciones que vamos a tener, donde ya vamos a abordar específicamente cada uno de esos manejos que realizamos desde la entidad. Hoy, entonces, miremos un poco estas 15 acciones, de donde se derivan muchos de esos procesos que estamos manejando. Estas 15 acciones, entonces, determinan para que las jurisdicciones, cada una adopte o adapte a sus normas internas los diferentes manejos que tiene que ver con cada una de ellas. Hablemos de cada una para que tengamos un conocimiento general de qué se dispone desde cada una de ellas. La acción número Leida, un ¿sí? segundito, no se ve la presentación, por lo menos yo no la estoy viendo. ¿Ustedes la están viendo, compañeros? Se ve En un un cuadro cuadrito pequeño. sí, se para ampliarlo. refundió. Sí, bueno, espera un momento, yo la vuelvo a compartir. Bueno, en este momento ya la ven completa. Perfecto, Aleida, sí. Listo. Bueno, vamos a mirar entonces una a una qué dispone la OCDE desde esas 15 acciones y que de una u otra manera entonces involucra a todas las jurisdicciones a nivel mundial para que desde sus administraciones tributarias establezcan procedimientos que enfoque a cada una de ellas. La primera acción es la que está dirigida a la economía digital. A partir de esta acción, entonces, la OCDE invita para que todas las jurisdicciones a nivel mundial, desde sus administraciones tributarias, enfrenten los desafíos de la economía digital, cerrando esas brechas que desde la normativa no hemos podido alcanzar y poder identificar todas esas operaciones virtuales, todas esas operaciones digitales que son intangibles, donde no sabemos dónde se está ejecutando una transacción. Entonces, la invitación a través de esta acción es que desde las diferentes economías establezcan mecanismos para poder identificar dónde se está produciendo una renta y de esa manera poder efectuar unos procesos de fiscalización más integrales. Entonces, como podemos escuchar, desde esta acción número 1, en Colombia ya se han implementado varios mecanismos dirigidos a esta y que lo vamos a ver posteriormente cuando estemos desarrollando puntualmente cómo lo maneja la DIAN desde sus diferentes procedimientos. La acción número 2, por ejemplo, mecanismos híbridos. Esta acción número 2 invita a las diferentes jurisdicciones que desde sus administraciones tributarias establezcan mecanismos para neutralizar o contrarrestar este tipo de prácticas que realizan las multinacionales a nivel mundial, con las cuales realizan de manera recurrente y múltiple la deducción de un mismo gasto o la múltiple generación de créditos fiscales de un mismo pago realizado en el exterior. Entonces, a través de esta acción, lo que se llama es a que todos los países, a través de su administración tributaria, ejerzan mecanismos de control para evitar entonces que realicen esta práctica. Vamos a ver entonces cuando lo desarrollemos más adelante, la DIAN cómo se organiza para poder neutralizar este tipo de procedimientos. En la acción 3, normativa sobre compañías controladas del exterior. Aquí la tenemos por la sigla en inglés. En esta acción específicamente, la OCDE determina para que las diferentes administraciones tributarias ejerzan un control sobre las compañías extranjeras, determinando para estas entonces una transparencia y una exigencia de las administraciones de estas compañías que tengan una transparencia en el manejo de información. De hecho, entonces también en nuestra entidad tenemos varios procedimientos enfocados a poder vigilar esa transparencia de estas compañías controladas del exterior. Y también la vamos a ver más adelante. O la acción número 4, deducción de intereses.
En este lineamiento específico, la OCDE determina para que todas las jurisdicciones, desde sus administraciones tributarias, establezcan un control donde se establezca un ratio mínimo de deducción de intereses, o sea, de deducción de gastos por este concepto. Aquí la OCDE propone una franja o un rango en el que se puede establecer ese ratio mínimo, proponiendo del 10 al 30%. Y esta considerada como digamos, como un rango óptimo para un gasto financiero neto. Entonces, esta acción, nosotros también desde nuestros procedimientos ejecutamos funciones enfocadas a controlar entonces esa deducción de intereses de estas multinacionales. La acción número 5, prácticas fiscales perniciosas. En esta acción específicamente la OCDE lo que direcciona o determina es que se maneje una consistencia entre transparencia y sustancia en las diferentes operaciones que realizan las multinacionales a nivel internacional, en el comercio internacional. Y aquí se establecen entonces modelos de intercambios de información para evitar entonces la creación de paraísos fiscales, de ocultamiento de información y poder tener, digamos, una información en tiempo real de lo que va surgiendo y así evitar ese ocultamiento de datos y de información que impida localizar las rentas a nivel de una jurisdicción. Recordemos entonces que los paraísos fiscales, que digamos que a través de esta acción 5 está muy enfocada a evitar que estos sigan proliferando, existen, o mejor dicho, se intensifican después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se da el periodo de reconstrucción y que todas esas personas y compañías que tenían el riesgo de ser grabados sus rentas precisamente para poder tener ingresos para la reconstrucción de estos países que estuvieron en guerra, lo que hicieron fue migrar de estos países en busca de jurisdicciones que le ofrecieran protección a esas rentas y a esos ingresos, y Suiza les abre las puertas teniendo digamos, unas informaciones ocultas de todos estos procesos y evitando entonces que se focalicen las rentas de estas personas. Eso hace de la creación, siendo entonces Suiza uno de los paraísos fiscales más fuertes de la época, inclusive, precisamente porque fue la que le ofreció ocultamiento a todas esas personas que emigraron allá, inclusive del secreto bancario, que impedía localizar las rentas y de este hecho entonces ser grabadas. A partir de aquí entonces se derivan varias acciones, como es el intercambio de información, que también lo vamos a ver cómo lo maneja la entidad. O la acción número 6, abuso de convenios fiscales. En esta acción número 6, entonces, la OCDE determina vigilar el uso de los convenios de doble imposición, que también vamos a conocer más a detalle en qué consiste un convenio de doble imposición, y que no los adapten a favor de beneficios individuales de alguna compañía, permitiéndoles acceder a beneficios a los que no tienen derecho. Para ello, la OCDE recientemente determina lo que es un test de propósito principal, que permite identificar entonces qué multinacional tiene derecho a utilizar beneficios derivados de esos convenios de doble imposición. Entonces, esta acción número 6 hace un llamado entonces a todas las jurisdicciones que desde sus administraciones tributarias ejerzan entonces ese control de identificar quién realmente tiene beneficios dentro de un convenio de doble imposición. O la acción número 7, la acción número 7 que tiene que ver con el tema de los establecimientos permanentes. Recordemos que el concepto de establecimiento permanente es propio del ámbito fiscal, donde se identifica como un lugar donde se realiza una actividad económica de manera total o parcial. Y esta figura es muy utilizada por las multinacionales para poder realizar ahí digamos, lograr beneficios fiscales, donde ellos desagregan sus funciones en varias jurisdicciones, precisamente para poder buscar beneficios en una jurisdicción u otra, en una jurisdicción o en un país,
realizan la producción, en otro realizan la comercialización y tienen una desagregación de funciones entonces a nivel mundial. Igualmente lo hacen internamente a través de los establecimientos donde desagregan esa actividad principal en varias actividades que resultan siendo ni totales ni parciales, sino actividades auxiliares, de esa manera desconfigurando entonces lo que es el establecimiento permanente y así evadiendo el tema impositivo o fiscal. Aquí utilizan figuras inclusive como son por ejemplo los comisionistas, los cuales llevan a cabo todo lo que es los acuerdos de los contratos, pero no son finalmente los que cierran el contrato. Entonces, sin necesidad de tener un establecimiento permanente y abierto en una jurisdicción, establecen negociaciones y de esa manera evitando entonces que sean gravados. Entonces, esta acción número 7 establece que las diferentes jurisdicciones, desde sus administraciones tributarias, den un control sobre lo que tiene que ver con establecimientos permanentes. De la acción número 8 a la acción número 10 se establecen entonces los lineamientos para el manejo de los precios de transferencia. ¿Y qué son los precios de transferencia? Los precios de transferencia son aquellos derivados de las operaciones que realizan entre los mismos grupos societarios, sea casa matriz y filiales, donde ellos están distribuidos en diferentes jurisdicciones a nivel mundial y realizan operaciones entre sí, de ingreso, de egresos, operaciones de diferente índole, y lo que se vigila o lo que se direcciona desde estas tres acciones es que las diferentes administraciones tributarias validen que esas operaciones estén dadas bajo precios de mercado. Es decir, que las estén realizando como si las estuvieran haciendo con un tercero independiente, donde no estén dando manejos como por ejemplo simular operaciones, inflar costos y gastos con el fin de obtener beneficios fiscales. Entonces, precisamente estas acciones direccionan entonces para que nosotros le demos un manejo y un control a esas operaciones entre las multinacionales. Y vamos a ver entonces también nosotros cómo lo realizamos desde el Grupo de Fiscalización Internacional, cómo realizamos entonces el control de todas esas operaciones y poder determinar si las están realizando verdaderamente con precios de mercado. La acción número 11. La acción número 11 es la que nos habla del análisis de los datos sobre las BEPS. Podemos decir que esta es una de las acciones que más asusta, digámoslo así, a las jurisdicciones, porque aquí nos invita a que cada país, desde sus administraciones tributarias, le hagan un control a la implementación de todas estas acciones que la OCDE determina, a través de mecanismos de indicadores, de evaluación, monitoreo y control, donde se le haga un seguimiento a la implementación de cada una y cómo lo estamos haciendo, cuáles son los resultados que se están obteniendo de cada una de lo que disponemos frente a cada una de las acciones desde nuestro país. La acción número 12 va direccionada a que las diferentes jurisdicciones, desde su administración tributaria, establezca un control de la planificación fiscal agresiva, que vigile que todas estas multinacionales estén realizando operaciones con transparencia. Para eso se establecen unos marcos de buenas prácticas fiscales que nosotros tenemos que vigilar de que lo estén realizando de la manera adecuada sin estar ejecutando ninguna de esas operaciones que pueden, digamos, afectar la fiscalidad interna. O la acción número 13. La acción número 13, digamos que va muy ligada a las acciones de la 8 a la 10, porque esta ya determina qué documentación deben de presentar todas aquellas grupos societarios que están sujetos a precios de transferencia. Aquí nos determina entonces que esa documentación debe estar dada a 3 niveles. Un informe local, un informe maestro y un informe país por país. Son 3 informes diferentes que las multinacionales deben de presentar a la correspondiente administración tributaria de cada país,
donde demuestran a través de esta documentación que sus operaciones están dadas a precios de mercado. Y cada uno de estos documentos tiene una estructura definida que lo que hacemos desde las áreas de fiscalización internacional es verificar la consistencia de lo que se presenta en esa documentación frente a las operaciones o la realidad económica que se está realizando. Vamos a verla más adelante, entonces, cómo están estructuradas. En esta documentación, digamos que en esta acción 13 se hace mucho énfasis en el informe país por país, porque este informe, digamos que de los tres, es el que está direccionado a las multinacionales más grandes, porque este lo deben presentar esas multinacionales que están consolidando ingresos anuales por encima de 750 millones de euros. Y en este informe lo que hacen es presentar el informe financiero por cada una de las jurisdicciones donde están operando. Y ese informe financiero consolidado entonces permite tener como esa radiografía de la estructura general del grupo. O la acción número 14, resolución de controversias. En esta acción lo que se determina es que en todas las jurisdicciones, desde sus administraciones tributarias, estructuren mecanismos o instrumentos que permitan solucionar controversias del tipo de potestad tributaria, por ejemplo, que va a ejercer dos países donde se esté ejecutando una operación por una misma compañía. ¿Qué mecanismos se han establecido frente a esta acción? Están los convenios de doble imposición o los más conocidos como CDI, que también vamos a ver pues más puntualmente en qué consisten ellos. O la acción número 15. La acción número 15 es la denominada instrumento multilateral. Este es un instrumento que la OCDE determina para que se pueda reformar un convenio de doble imposición de manera automática según la necesidad que haya de hacerlo. Esta acción, de hecho, es una acción bastante, digamos, genera bastante controversia en el tema jurídico porque se evalúa si es pertinente o no tener esa potestad de reformar un convenio de doble imposición de manera automática. Entonces, esta acción, digamos que ha generado bastante controversias en el ámbito jurídico. Bueno, entonces, a grandes rasgos, esto es lo que determinan cada una de estas acciones. De aquí desde donde surge o desde donde surge la motivación para poder ejecutar todos esos procesos que las diferentes administraciones tributarias realizan a nivel interno y enfocadas todas al contexto internacional. Aquí es donde nace entonces los procedimientos que ya nosotros incorporamos a nuestras normas internas y que más adelante vamos a ver entonces cómo lo abordamos. Estas acciones entonces, la OCDE, a través de otro organismo conocido como el G20, que este es un foro mundial donde se reúnen 20 países, el G20, que es una cumbre de líderes que determinan en conjunto con la OCDE la aplicación o un mecanismo de garantía para que todos los países implementen estas 15 acciones. Ese documento que ellos estructuran, el grupo G20 y la OCDE, es un acuerdo de marco inclusivo, así se denomina ese acuerdo que se firma con el fin de que se blinde la ejecución de esas 15 acciones sin discriminar y de manera igualitaria a todos los territorios y todos los países a nivel mundial, que no hayan preferencias o que no hayan, sesgos en el uso de estas 15 acciones. Recordemos aquí, haciendo un paréntesis, que ese grupo G20 está constituido por los 20 países líderes a nivel mundial, que todos consolidan el 90% del PIB mundial y están ejecutando el 80% de las operaciones de comercio internacional. De ahí entonces la relevancia de este grupo para poder establecer lineamientos y poder tomar decisiones en términos económicos y financieros a nivel mundial. Entonces, a partir de la unión del G20 y la OCDE, se determina este marco acuerdo inclusivo para poder darle una garantía a lo que es la implementación de las BEPS.
Bueno, a partir entonces de esas 15 acciones y de ese acuerdo marco inclusivo, cuando las diferentes países, desde sus jurisdicciones y desde sus administraciones tributarias, comienzan a implementar las acciones, nos damos cuenta que ese proceso de globalización no para, sigue entonces evolucionando, y en la medida que va evolucionando, las multinacionales siguen en búsqueda de nuevos mecanismos para maximizar sus beneficios, para aumentar sus rentas. ¿Y cómo lo ejecutan? A través de procesos de reestructuración. Esos procesos de reestructuración van enfocados a desintegrar las funciones y deslocalizar, digamos, rentas a través de todas las regiones a nivel mundial. Y en materia entonces de tributación internacional, se ve la necesidad de seguir blindando los procesos de inversión para que los inversionistas tengan certidumbre de lo que están invirtiendo, de que, digamos, tengan esa certidumbre del retorno de sus capitales, de que estén protegidos de los manejos que algunas multinacionales pueden estar dando y que puede, digamos, perjudicar a las demás. Entonces, en este sentido, también deben de evolucionar estos organismos supranacionales como es la OCDE, como es el G20, a través de la búsqueda de nuevos mecanismos que vayan, digamos, complementando lo que de las BEPS se determinó. Es entonces donde surgen las guías de la OCDE. Las guías de la OCDE entonces ya lo que nos determinan es de manera más puntual cómo se le va a dar el seguimiento y el control a los precios de transferencia, que como aclaramos anteriormente, esos precios son los que manejan los grupos societarios que realizan transacciones entre sí, casa matriz y filiales, que realizan diferentes operaciones. Esas guías, entonces, lo que determina la OCDE a través de ellas es que vamos a manejar, o las multinacionales deben de manejar un método con el que le van a demostrar a las administraciones tributarias cómo están ejecutando esas operaciones. Esos métodos, entonces, la OCDE les determina que tienen 5 posibles para utilizar. 3 que se denominan métodos tradicionales y otros 2 que se denominan métodos transaccionales. En los métodos tradicionales encontramos estos 3. El precio comparable no controlado o precio comparable entre partes independientes. Este es un método que la OCDE nos explica que lo deben de utilizar las multinacionales que estén ejecutando operaciones con commodities u operaciones financieras. Entonces, este es un método donde cualquier compañía, cualquier grupo societario a nivel mundial que esté ejecutando operaciones con este tipo de funciones, debe de utilizarlo para demostrarle a las administraciones tributarias que esas operaciones de este tipo de industria lo están realizando a precios de mercado. Está otro segundo método dentro de estos tradicionales, que es el precio de reventa. El precio de reventa es un método donde se le demuestra a la administración tributaria todas esas operaciones que realizan y que están enfocadas a propiedad intelectual, todo lo que nosotros conocemos como intangibles, marcas, patentes, o al tema de la distribución, todo lo que es distribución a nivel de estas multinacionales, las que realizan operaciones de este tipo. Entonces deben de elegir este método para demostrarle a la administración tributaria que esas operaciones están dadas a precios de mercado. O el método de costo más beneficio. El método de costo más beneficio es el método más utilizado por las empresas industriales, es decir, las que ejecutan algún proceso de transformación, sea manufactura o también en el tema de servicios. Este método, entonces, es con el que este tipo de empresas le demuestran a la administración cómo están ejecutadas esas operaciones y si están dadas a precios de mercado. Esos otros métodos transaccionales, digamos que no se utilizan tanto, pero de igual manera, sobre todo el de división de ganancias o repartición de utilidades. Pero también, digamos que de alguna medida lo encontramos en las diferentes, digamos, información que presentan las multinacionales.
Está el margen neto transaccional, que lo podemos identificar como el comodín, porque este se puede aplicar a cualquier tipo de operaciones y generalmente se utiliza más que todo para el tema de infraestructura. Y el método de división de ganancias o partición de utilidades, que es el quinto método, que estas ya son para multinacionales, pues digamos de una dimensión más grande. Estos son los 5 métodos entonces que determina la OCDE con los cuales las multinacionales, de acuerdo a la operación que estén realizando, activos, funciones y riesgos que estén involucrados dentro de sus procesos de producción, le demuestran a la administración que están dados a precios de mercado. A estos métodos se le vincula un indicador financiero, que ese indicador es de acuerdo al método que se esté utilizando. En indicadores que encontramos está, por ejemplo, el margen operativo, el margen bruto, el método o el indicador de costos y gastos, el indicador de costo. Son, digamos, indicadores que van ligados al método que se esté utilizando. Entonces, desde la guía de la OCDE, eso es lo que se nos determina. Los métodos que pueden utilizar las multinacionales de acuerdo a la operación que estén realizando y a ese ligarle un indicador financiero con el que le demuestren a la administración ese reparto de utilidades de acuerdo a las funciones, activos y riesgos involucrados en cada una de las operaciones que estén realizando. Entonces, hasta aquí podemos resumir entonces ya 2 herramientas que desde el contexto internacional nos direccionan a todas las jurisdicciones a nivel mundial. Las guías de la OCDE, donde en cada una de ellas se establece un lineamiento de un marco básico para que nosotros incorporemos a nuestras normativas internas, y las guías de la OCDE, que ya va más específico y más direccionado al tema de los precios de transferencia. Pero en estas guías no solamente se nos hace ese recuento a detalle de los posibles métodos que pueden utilizar las multinacionales para demostrarnos esta realidad económica, sino que también se determina a través de ellos lo que vimos allá en la acción número 13 de las BEPS. ¿Cuál es la documentación a través de la cual las multinacionales le van a demostrar a las administraciones esos precios de transferencia? Y para ello entonces se estructuran estos 3 informes. Aquí pues tenemos la cifra por la denominación en inglés, Local File, que es también el informe local. Este es un documento específico, digamos el básico inicial, donde en cada país la multinacional le presenta de manera detallada las operaciones que realizan intragrupo, es decir, las operaciones que realizan entre todo ese grupo societario de casa, matriz y filiales. Este informe va estructurado en 4 capítulos. Está lo que es un análisis funcional, donde en ese capítulo determinan la compañía o el grupo societario que realiza, qué funciones, activos y riesgos está involucrando en esas operaciones. Está un análisis del contexto de mercado, que es donde la multinacional le demuestra a través de lo que desarrolla en ese capítulo cuál es el contexto en el que se está moviendo la compañía, cuál es, digamos, el contexto económico que está viviendo el país en ese momento. En este capítulo abordan todos los indicadores que involucran la economía, como es el PIB, como es todas las variables financieras que se estructuran a nivel de los mercados, para con ello poder justificar cuál fue el comportamiento financiero entonces de la compañía dentro del contexto del país en el que se está moviendo. Otro capítulo que compone ese informe local es el capítulo del enfoque económico, donde ya ellos determinan cuál es el método que van a elegir y cuál es el indicador que van a involucrar para poder validar sus utilidades y poder demostrar que están realizando sus operaciones a precios de mercado. Entonces, digamos que ese capítulo es el capítulo base o el capítulo principal de ese informe local, porque es donde nos vamos a centralizar a mirar que esas operaciones realmente estén analizadas como deben de estar analizadas y estén dando los resultados que esperemos que estén dando, es decir, que todas las operaciones están dadas a precios de mercado.
Y el otro informe es el cuarto capítulo es un capítulo ya donde se hace un análisis, digamos, de la compañía, de cuál es su estructura, cómo está ejecutando sus funciones a nivel de toda la estructura societaria. Un segundo informe es el informe maestro. El informe maestro ya es una visión muy general y muy global del grupo societario, donde demuestran pues cómo establecen ellos las políticas de precios de transferencia, cómo están determinando todo el grupo societario el manejo de esos precios en las operaciones que están realizando entre ellos. Y el informe país por país, que es un tercer informe, que es ese reporte donde, como lo mencionamos en la acción número 13 de las BEPS, es donde se consolida la información financiera de cada uno de las filiales y de la casa matriz que están distribuidas a través de las diferentes jurisdicciones donde están operando. Entonces, es importante tener en cuenta que estos informes deben de manejar una consistencia, que eso es lo que nosotros verificamos contra todo lo demás que deriva una operación entre dos sociedades. Es decir, contra una contabilidad, contra la verificación de esos precios que están validando a precios de mercado. Aquí ya entramos a analizar, y eso es lo que hacemos desde el área de fiscalización internacional, cómo están estructurados estos informes y la consistencia con todo el resto de la información que nosotros tenemos dentro de la entidad. Todas esas operaciones que realizan, que desde el enfoque contable, digamos, nos demuestren que realmente están manejando o están haciendo esa repartición de utilidades de acuerdo a los activos, funciones y riesgos pues, que están involucrados en esas operaciones. Y eso lo validamos contra varios insumos que nosotros internamente tenemos, como es, por ejemplo, una información exógena, como es los mismos reportes de las declaraciones. Eso lo vamos a ver entonces a más detalle, cómo evaluamos esos precios de transferencia. Entonces, estos dos instrumentos, las BEPS y las guías, ya podemos tener ya el contexto de muchos manejos que hacemos internamente en la entidad, derivados entonces de esos lineamientos que se dan desde el contexto internacional y que todos los países lo estamos ejecutando. Este tema de precios de transferencia aquí en Colombia lo tenemos regulado desde el Estatuto Tributario con estos 11 artículos del 260-1 al 260-11 y desde la normativa del decreto 2120 de 2017. En cada uno de estos artículos, si nosotros los estudiamos, vamos a ver de manera detallada todo lo que nosotros adaptamos desde las guías de la OCDE, desde las BEPS, y lo vinculamos a nuestra normativa interna. En cada uno de estos artículos, entonces, nos hacen una descripción de cómo abordamos el tema de los precios de transferencia. Por ejemplo, en el artículo 260-1, nos dan una definición de cuál es el criterio de vinculación entre dos sociedades, o sea, a partir de qué podemos identificar que hay una vinculación de tipo económico entre una sociedad, entre una filial y una casa matriz. En el 260-2 ya nos lleva a identificar qué operaciones podemos clasificar o podemos identificar como vinculadas, siendo una operación vinculada la que se ejecuta precisamente entre todos aquellos que constituyen un grupo societario, casa matriz y filiales. En el 260-3 ya nos direcciona a lo que estábamos mirando en la diapositiva anterior, los métodos con los que las diferentes sociedades nos demuestran a la entidad que esas operaciones que ellos realizan están dadas a precios de mercados y que esa utilidad es consistente con las funciones, activos y riesgos que ellos realizan. Entonces, en este artículo lo podemos precisar cómo se determina, o sea, cómo lo ejecutamos nosotros los de fiscalización internacional. En el 260-4 ya nos direcciona a cómo se establecen los criterios de comparabilidad, porque cuando esas sociedades multinacionales nos van a demostrar a la administración tributaria de que ellos realmente están ejecutando una operación a precios de mercado,
ellos deben de establecer comparables con otras empresas, sean terceros independientes con los que ellos también están ejecutando operaciones, o sean compañías que tengan las mismas funciones que ellos realizan, para compararse y mirar que tanto ellos que están realizando internamente sus operaciones, como esos externos con los que se están comparando, se están dando bajo las mismas condiciones. De esta manera podemos verificar que realmente lo están haciendo a precios de mercado. Entonces, este artículo 260-4 nos establece cómo se establecen esos criterios para hacer esa comparación. En el 260-5 ya nos habla de lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior, la documentación comprobatoria. ¿Con qué documentos o a través de qué informes las compañías y sus grupos societarios nos van a demostrar a nosotros como administración todo lo que de aquí hacia atrás hemos mencionado? Los criterios de vinculación, las operaciones, los métodos y el criterio de comparabilidad. A través de esta documentación es donde nosotros partimos entonces nuestro proceso de fiscalización y poder verificar que todo esto esté dado de acuerdo como lo establece la normativa. En el 260-6 nos habla ya de ajustes. Los ajustes que muchas veces nosotros como administración tenemos que proponer o que ellos han revisado para poder, digamos, hacer la comparabilidad o establecer la comparabilidad con los que ellos se van a comparar, sean terceros independientes o sean organizaciones diferentes. Esos ajustes principalmente van enfocados en el tema contable a lo que tiene que ver por cuentas por pagar, cuentas por cobrar o manejo de inventarios. Entonces, ellos ajustan para que no se vea un efecto que distorsione, digamos así, la información que queremos verificar. En el 260-7 ya nos habla de cuáles son aquellas jurisdicciones no cooperantes que anteriormente o que nosotros normalmente identificamos como paraísos fiscales, pero que ya desde la norma le damos otro nombre, que son jurisdicciones de baja o nula imposición. Aquí en el 260-7 entonces ya nos determinan cuáles son o qué es para Colombia una jurisdicción de este tipo. En el 260-8 ya nos determinan los costos y deducciones que van a estar sujetos a esas funciones, activos y riesgos que realizan esos grupos societarios. Y aquí ya los podemos identificar y poder precisar para poder nosotros hacer las validaciones. En el 260-9 ya nos determinan los tiempos, la forma de presentación de toda esa documentación comprobatoria, que existe, digamos, una declaración de precios de transferencia, que existe obligaciones de presentar toda esta documentación, como es, por ejemplo, el informe local, el informe maestro, el informe país por país. En este 260-9, entonces nos determinan cómo se realiza esta presentación ante nuestra entidad. En el 260-10 ya nos hablan de otro manejo que también se tiene en este tema del comercio internacional, que son los acuerdos de precios anticipados. Aquí determinan entonces cómo estas sociedades o cómo estas multinacionales pueden llegar a acuerdos para poder, digamos, presentarle a la administración sus informes de manera anticipada, porque ya tienen una secuencia, digámoslo así, en el tratamiento de ellos. Y el 260-11, que es aquí donde nos apoyamos ya cuando vamos a emitir algún acto, después de haber hecho todas las validaciones que nos determina el resto de los artículos, y aquí encontramos ya el tema de la sanción. ¿Cómo sancionamos frente a la documentación comprobatoria y a la declaración informativa? Entonces, este conjunto, este bloque de artículos es donde nos apoyamos para poder darle el manejo desde la entidad a todo el tema que tiene que ver con precios de transferencia y que se vincula a la fiscalidad internacional. Entonces, como podemos escuchar, vamos a, digamos, clarificando o entendiendo cómo la entidad se va vinculando a esos procesos determinados desde el contexto internacional. Bueno, en este creciente, digamos, flujo de inversión que se va dando en el contexto internacional, donde, como podemos escuchar, esas multinacionales cada vez ejercen
operaciones en mayor dimensión y de mayor cantidad, precisamente buscando maximizar ganancias, buscando máximos ingresos, buscando crecer sus rentas. Lo que los inversionistas entonces requieren es que tengan un contexto macroeconómico confiable donde ellos puedan proyectarse a mediano y largo plazo y tener esa confianza de que sus capitales van a estar seguros, de que sus inversiones van a estar blindadas contra todos los manejos que en las diferentes jurisdicciones se les pueda dar y de esta manera pues garantizar inclusive un ingreso fiscal eficiente para todos los estados. Precisamente de aquí surge otro instrumento. Entonces ya llevamos las BECs, llevamos los precios de transferencias que vienen motivados desde las guías de la OCDE y esta es tercera herramienta, digámoslo así, que tiene que ver con los convenios de doble imposición. Esos convenios de doble imposición entonces están direccionados específicamente para poder solucionar controversias, como lo vimos por allá en una de las acciones, controversias que están direccionadas a definir la potestad tributaria de un estado frente a una renta. ¿Quién es el que tiene derecho a gravar una renta? Entonces, a través del convenio de doble imposición, lo podemos definir. Y estos convenios, entonces, están estructurados precisamente para reducir esas barreras fiscales y facilitar, entonces, el comercio internacional. Que las multinacionales lo hagan de manera más confiable, ese intercambio de bienes y servicios y todo ese flujo de capitales. Entonces, lo que se busca a través de estos convenios es armonizar esas normativas internas precisamente para evitar estas controversias de la potestad tributaria de los estados contratantes en una misma operación. Entonces, vamos a ver cómo se estructuran los convenios de doble imposición. La OCDE entonces establece una especie de formato. Este es un formato que se llama modelo de convenio de doble imposición de la OCDE. La OCDE entonces presenta cómo deben de estructurar esos convenios los diferentes jurisdicciones. Entonces, cuando va a haber una operación entre dos países, entre una organización que va a tener, digamos, una operación desde dos países que van a estar involucrados en ella, entonces, si tiene un convenio de doble imposición, esto le da la garantía al inversionista de que esas operaciones van a evitar que sea doblemente gravado con un impuesto, sea doblemente gravado en las diferentes jurisdicciones. Entonces, para eso existen los convenios de doble imposición. Este es el formato, entonces, con el que la OCDE determina cómo se pueden estructurar y es el que se maneja en todo el contexto mundial. Entonces, la ONU también nos presenta digamos, un modelo de este convenio, pero aquí manejamos el modelo que nos direcciona la OCDE. Ese modelo entonces está estructurado por 7 capítulos, como los vemos aquí en pantalla, donde en el primer capítulo entonces nos habla del ámbito de aplicación del convenio. ¿Qué personas son las que van a estar comprendidas dentro de ese convenio? Es decir, que cuando dos estados firman un convenio de doble imposición, en este primer artículo deben de dejar muy claro a quiénes van a aplicar el convenio, quiénes son los beneficiados dentro del convenio que se estableció entre esos dos países. En el artículo 2, entonces ya nos van a determinar cuáles son los impuestos comprendidos para poder darle, digamos, claridad al manejo de la información entre los dos países. En un capítulo 3 ya nos hablan de todas, digamos, las diferentes transacciones o diferentes operaciones que se van a beneficiar con el uso del convenio. Aquí nos hablan, por ejemplo, de rentas inmobiliarias, beneficios empresariales, mencionemos algunos dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital. En cada uno de ellos, entonces, cuando dos países firman un convenio, determinan en cada uno de los artículos de qué manera se va a distribuir la potestad tributaria sobre cada uno de estas operaciones. En un capítulo 4 ya nos hablan de la imposición del patrimonio. En un quinto nos hablan del método para eliminar entonces la doble imposición, que aquí tenemos 2 métodos, sea la exención o el descuento. Entonces ya son los países involucrados en la firma del convenio que van a determinar
a través de cuál método lo van a realizar, o sea, a través de qué método van a solucionar esa controversia de potestad tributaria. En un capítulo 6 ya establecen, digamos, como las condiciones donde se establece bajo qué, bajo qué contexto se va a aplicar todo lo que determinan estos capítulos, que no va a haber discriminación, que va a ser un procedimiento amistoso. Entonces, en cada uno de los artículos deben de diferenciar de qué manera lo van a realizar los dos países que lo firman. Y un séptimo capítulo que ya son disposiciones finales, a partir de cuándo entra en vigor, a partir de qué momento en el artículo 31 se va a aplicar digamos, por ejemplo, un mecanismo multilateral para poder reformar algo dentro del convenio. Entonces, como vemos, es una estructura que se debe conformar de acuerdo a lo que se determina entre los dos países que lo van a firmar. Y aquí, digamos que se involucran varios conceptos. Aquí se involucran conceptos como, por ejemplo, el estado de la fuente y el estado de residencia, que son claves para determinar cómo se va a aplicar el convenio. Donde también se involucran conceptos como, por ejemplo, que el tema de residencia viene sujeto a varias características, como, por ejemplo, un tiempo de estadía dentro de un territorio, que sabemos que para nuestra normativa, a través del artículo 10 del Estatuto Tributario, está por más de 183 días dentro de nuestra jurisdicción. También está lo que es el centro de intereses vitales, dónde está la familia, el centro de intereses económicos, dónde se está produciendo sus rentas. Entonces, estos son conceptos que deben de tener en cuenta a la hora de definir el estado de la fuente o el estado de residencia para poder entonces también tener claridad en la aplicación del convenio. Aquí también, cuando se va a aplicar el convenio, se debe tener en cuenta de que existe la doble imposición desde dos enfoques. El jurídico, que es el que determina cuando una misma renta es gravada en dos jurisdicciones distintas. Entonces, hay una doble imposición jurídica cuando se da este caso. O el económico, cuando una misma renta es gravada por dos conceptos. Aquí podemos traer como ejemplo una sociedad que reparte dividendos y que son gravados primero a cabeza de la sociedad y luego a cabeza de los socios. Entonces, esa es una doble tributación económica. Entonces, esos también son conceptos a tener en cuenta al momento de aplicar un convenio de doble imposición. Bueno, aquí tenemos entonces la definición desde el Estatuto Tributario, del artículo 10, como les comenté, que es un residente fiscal en Colombia, que lo podemos revisar pues desde que nosotros lo manejamos de hecho. Todos pues tenemos conocimiento de qué es un residente fiscal. Bueno, ya tenemos entonces ya 3 instrumentos desde los organismos internacionales que se direccionan para que implementemos y que desde la DIAN ya entendemos de que lo estamos aplicando, ¿cierto? Que es todo lo que determinan las 15 acciones BEPS, lo que determinan las guías para precios de transferencia y documentación comprobatoria, y lo que se determina a través de los convenios de doble imposición. Precisamente después de que sigue creciendo esa globalización, las operaciones transfronterizas siguen incrementando y mucho más ahora después de la pandemia, que se dio ese, digámoslo, reseteo económico mundial, donde debemos evolucionar a estos nuevos sistemas económicos, donde hay unas nuevas estructuras para hacer negociaciones. Surge entonces la necesidad de que las administraciones tributarias aumenten su capacidad de poder confrontar entonces la obligación impositiva que le van a determinar a sus contribuyentes. Y en este contexto surge lo que son los intercambios de información. Este es otro instrumento entonces que utilizamos en las diferentes jurisdicciones a nivel mundial para poder evitar que se realicen manejos o que se establezcan esquemas nocivos para diferentes jurisdicciones y que motiven la evasión fiscal. Entonces, esos intercambios de información vienen dados a 3 niveles. Hay un intercambio de información previa petición, que es cuando una autoridad competente de un país le solicita información concreta sobre un contribuyente a otro país en materia sea tributaria o sea financiera.
Existe la otra forma de intercambio de información, que es la espontánea, que es cuando la autoridad competente de un país, es decir, su administración tributaria, envía de manera voluntaria a otro país información que considera relevante en materia tributaria y que involucra a uno o más residentes fiscales en ese otro país. Entonces, lo hacen de manera espontánea porque se firman precisamente esos acuerdos de intercambio de información. O el automático, que es cuando ya la autoridad competente, es decir, la administración tributaria de un país, transmite de manera sistemática y periódica a otro país toda aquella información que involucre a un residente fiscal. Y ahí encontramos lo que son los convenios como el FATCA, que se tiene firmado con Estados Unidos, donde se reportan todos aquellos contribuyentes que tengan cuentas financieras y que realicen algún movimiento, se reportan entonces a través de este acuerdo. O todos los convenios de país por país que también se transmiten, digamos, de manera automática a otras jurisdicciones con las que se firman entonces estos intercambios de información. En este sentido, entonces, ubicándonos dentro de la entidad, ¿cómo nos vinculamos nosotros en este manejo de estos intercambios de información a nivel internacional? A través del decreto 1742 de 2020, donde se dio esa modificación de la estructura de la DIAN, se creó la Oficina de Tributación Internacional mediante este mismo decreto. Y esta oficina entonces queda a cargo con el desarrollo de todas esas actividades que tienen que ver con la política tributaria internacional, todo lo que tiene que ver con convenios de doble imposición, con intercambios de información, con acuerdos anticipados de precios. Eso se centraliza entonces en el manejo que realiza esta oficina dentro de la entidad, en tributación internacional, separándolo entonces de la fiscalización internacional, que ya lo realizamos, la subdirección de fisca internacional, que nosotros ya nos enfocamos más al tema de precios de transparencia y poder validar entonces las operaciones de los grupos societarios. Entonces, como podemos ver, en todo este desarrollo que venimos enunciando hasta aquí, de lo que se determina desde la tributación internacional, nuestro país se vincula desde la entidad a la cual se le direcciona el manejo de todo este tema, que es la DIAN, se estructuran entonces desde estas dos dependencias. Aquí dentro de la Dirección de Gestión de Fiscalización encontramos entonces la Subdirección de Fiscalización Internacional, que es la encargada entonces de verificar todo lo que va enfocado al tema de precios de transferencia. Y la Oficina de Tributación Internacional, que ya se ocupa ya de manera centralizada a todo lo que determina la OCDE para estar siempre actualizado en los diferentes manejos y de poder realizar entonces el control de los intercambios de información, de los convenios de doble imposición y de los acuerdos anticipados de precios. Y se tiene entonces allá en esa oficina también ese grupo de procedimiento de acuerdo mutuo, que son acuerdos anticipados en precios de transferencia que se realizan en el contexto internacional. Entonces, es la estructura interna que tenemos para el manejo de este tema internacional. ¿Y cómo lo manejamos? En la Oficina de Tributación Internacional, que es donde se centraliza el intercambio de información, tenemos en este momento entonces el manejo de lo que son los convenios para evitar la doble imposición, donde actualmente se tiene firmados 13 convenios con diferentes países. Quiere decir que como vimos esa estructura del convenio de doble imposición, las operaciones que realicen sociedades de aquí de Colombia con alguna de estas jurisdicciones se remiten al convenio para poder solucionar digamos, la controversia de la potestad tributaria, donde le corresponde entonces gravarse esa renta. Entonces, con estos son los países que tenemos convenio de doble imposición. Y hay algunos que están en trámite legislativo, que son en total 5. Los acuerdos de intercambio de información que tenemos en este momento están los de Estados Unidos, que como mencionamos es el FATCA, y con el resto del mundo que tenemos convenios sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal, que lo tenemos en varias jurisdicciones. Entonces miremos algunas estadísticas. Frente a lo que son intercambio previo
previa petición y espontáneo, en este momento tenemos firmados acuerdos con 146 jurisdicciones. Entonces, como podemos ver, tenemos digamos, una lista bastante amplia de las diferentes jurisdicciones con las que tenemos intercambio de información de manera espontánea y también los de previa petición. Quiere decir que Colombia, a través de nuestra administración tributaria, se vincula de manera activa y masiva para poder blindar las operaciones de comercio internacional y que éstas se ejecuten de manera eficiente y con seguridad para los inversionistas involucrados en ellas. En cuanto al tema de lo que tienen que ver con el intercambio de información, es decir, los que vimos aquí en esta, que son en total 146, perdón, y 117 que son los que tienen que ver con asistencia mutua en materia fiscal, que también tenemos pues firmados ya varios intercambios de información con muchas jurisdicciones en los 5 continentes. Como podemos ver aquí hay países de los 5 continentes, quiere decir que Colombia está vinculada a ese proceso de fiscalidad internacional de una manera bastante comprometida. Y todo lo que tiene que ver ya con intercambios automáticos, que tenemos un total de 96 acuerdos firmados, también con jurisdicciones en todo el mundo. Entonces, como podemos ver desde la Oficina de Tributación Internacional, se tiene un manejo muy amplio y muy bien definido de todo lo que se determina desde el contexto internacional. Y en materia de precios de transferencia, aquí podemos ver algunas estadísticas de cómo han crecido la cantidad de contribuyentes obligados a presentar precios de transferencia. ¿Esto a qué nos direcciona? A saber de que dentro de nuestra jurisdicción, es decir, dentro de nuestro país, operan una gran cantidad de multinacionales y que por lo tanto hacen que la administración se evolucione rápidamente en el mismo crecimiento en que estas se están dando, para poder tener ese control sobre esas operaciones que se realizan. Vemos cómo han crecido en los últimos años. Estas estadísticas corresponden a 2020, donde ya éramos 4.645 contribuyentes obligados a precios de transferencia. Para el grupo de fiscalización internacional que operamos a nivel nacional, que estamos en 5 seccionales. Que como sabemos, aquí en nuestra seccional Medellín tenemos el grupo de precios con 10 funcionarios. El número total de operaciones, aquí las podemos conocer, que también vienen en incremento. Esas operaciones vienen distribuidas en operaciones de ingreso y egreso, que son aquellas que se determinan desde las diferentes, digamos, programas que se establecen en los memorandos que direccionan para que ejecutemos las operaciones de fiscalización. Para este año 2020 tenemos, por ejemplo, operaciones de ingresos, esto viene dado en miles de millones, ¿cierto? Y el monto total de todas esas operaciones. Entonces, como podemos observar, nuestro país y a través de la administración tributaria tiene un desafío muy grande en cuanto al tema de la fiscalidad internacional. Por eso decimos que este es un tema futuro que cada vez va a vincular más los diferentes procedimientos internos que tenemos dentro de la entidad. Bueno, en ese contexto entonces de esa creciente globalización y la digitalización de los mercados, nos vemos o visualizamos de que las administraciones cada vez se quedan más cortas para poder abordar todos los desafíos que provienen de los avances tecnológicos y que, como venimos diciendo, desde la pandemia se han intensificado aún más. Por eso es necesario o se da la necesidad de que el G20 en conjunto con la OCDE evalúen entonces la necesidad de también evolucionar en esa misma dinámica y por eso entonces se propone actualizar las BEPS. Entonces se propone unos pilares, son las BEPS 2.0, donde en 2 pilares se establece una actualización donde el primero, esto es en lo que estamos hoy ya determinando y que estamos ajustando nuestra normativa interna. En el primer pilar, entonces, es ajustar la distribución justa de las utilidades, asegurar pues que esas utilidades y esos derechos impositivos de los países frente a esos grupos multinacionales esté clara. Permite entonces que la legislación interna de cada país utilice esos convenios multilaterales para poder
visualizar o poder verificar esa repartición justa de utilidades. Y en un pilar número 2 que se propone un impuesto global unificado del 15% para estas multinacionales. Para ello entonces se determina y que las jurisdicciones entonces lo implementen internamente y en eso venimos entonces y nos dimos cuenta que en la última reforma tributaria, en la ley 2277 que aprobó pues nuestro país, se establece entonces adoptar a nuestra normativa interna esos dos pilares, donde se identifican unas palabras claves pues que se introducen dentro de ella, que es la de presencia económica significativa. Esa presencia económica significativa ya va direccionada entonces a poder identificar operaciones de la economía digital, que son operaciones intangibles, pero que a través de este concepto de esa presencia económica significativa podemos identificarlas más fácilmente. Digamos que este concepto de presencia económica significativa determina de que cuando se tenga contacto con más de 300.000 usuarios, ya se puede definir como una presencia económica significativa, o que se esté generando ingresos superiores a 30.300 VTs. Entonces, esto va muy direccionado precisamente a esa economía digital y poder, a través de este concepto, poder definir quién tiene presencia económica en nuestro país y, por lo tanto, está llamado a ser grabado. Y la tasa mínima de tributación, entonces a través de esta ley se incorpora esas normativas o digamos esos lineamientos que desde la actualización de las BEPS se direccionó. Entonces en eso estamos actualmente, pilar número 1 que establece entonces los derechos de imposición sobre el 25% de los beneficios residuales de esas empresas multinacionales, y el pilar número 2 que ya va enfocado a establecer un impuesto mínimo global para esas multinacionales con ingresos anuales superiores a 750 millones de euros. Entonces nosotros lo adaptamos a nuestra normativa interna, lo adaptamos a través de la ley 2277. Bueno, este es entonces el recorrido general de cómo surgen los procedimientos internos que realiza la DIAN ligados a la tributación internacional. Y aquí a manera de conclusión podemos decir que el derecho internacional está llamado a que cada vez se actualice más en el tema de poder, digamos, convertir esta realidad en la que vivimos, que está influenciada pues cada vez más profundamente por la economía y por la política, donde cada vez vemos más reducida la soberanía de los estados en términos fiscales y tributarios, y que por eso es necesario entonces que desde ese derecho internacional se determinen los principios y reglas más claras aplicables a los agentes económicos en las diferentes jurisdicciones. Y bueno, se sabe pues que a pesar de que todos los estados son soberanos a la hora de diseñar sus normas internas, digamos que esta superposición de poderes provoca que los estados tengan controversias a la hora de definir precisamente esas competencias tributarias. Y aquí entonces el derecho internacional es el que debe de estructurar las herramientas para solucionar esas controversias. Bueno, entonces como les dije, este fue un recorrido general de lo que la tributación internacional involucra y que en la cual la DIAN entonces ya tiene un rol definido y determinado para poder llevar a cabo estos procedimientos. Entonces ya abrimos el espacio para preguntas, comentarios, y que como les dije, esta es como la introducción, este encuentro que tuvimos hoy, es la introducción para que hagamos otros encuentros donde ya nos centremos más específicamente en los procedimientos que estamos realizando dentro de la entidad. Abordar, por ejemplo, un encuentro donde podamos tener claridad y poder abordar cómo manejamos nosotros el tema de precios de transferencia desde el área de fiscalización internacional y cómo se ejecuta desde la Oficina de Tributación Internacional el manejo de los CDI, el manejo de los intercambios de información y de los acuerdos anticipados de precios. Entonces, a partir de hoy, entonces vamos a
a ir desarrollando estas temáticas. Entonces, no sé, Liliana, quiero saber si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, algún aporte. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, mira, es lo siguiente. Yo soy ignorante en el tema completamente, pero quisiera conocer si cuando a uno le hablan de billeteras virtuales, que por decir algo se hace una negociación virtual de venta de mercancía y los pagos los hacen a través de transferencias en bancos extranjeros y después utilizan billeteras virtuales y posteriormente el dinero entra a Colombia a través de un banco. ¿Eso tiene que ver con el tema que tú nos estás hablando o qué? Es para yo poder como ubicarme, para conocer más de ese asunto de billeteras virtuales, porque la operación aduanera, tenemos exportadores que están utilizando este sistema, entonces quisiera conocer si eso pertenece a este tema. Bueno, precisamente cuando les comentaba de que estos, digamos, desarrollos que ha tenido la tecnología y que cada vez nos dan unos modelos de negocio más novedosos y que representa entonces un desafío para que las administraciones tributarias nos, digamos, nos adelantemos a todos esos manejos. Precisamente por eso la normativa viene estructurándose enfocada a poder tener un control también sobre ese tipo de transacciones. No sé si de pronto escucharon que hace poco ya se está determinando grabar también todo lo que proviene de ingresos sobre estas criptomonedas o activos virtuales. Entonces, sí tiene que ver con el tema. Estamos en ese proceso pues, de que nuestra normativa interna se adapte a poderlas también fiscalizar, también poder llevar a cabo dentro de los procesos que ejecutamos desde la entidad. Digamos que venimos avanzando en el tema, todavía no es muy claro, todavía no tenemos un procedimiento específico, pero sí hace parte de todo lo que es el manejo del contexto del comercio internacional. Ok, muchísimas gracias. Bueno. Ángela Aurora, sí, todas las capacitaciones las subimos a YouTube. De hecho, la capacitación pasada ya está, medios de control, que también fue un tema muy interesante. Ahí la pueden buscar en la página de YouTube de Centradian. ¿Qué otra pregunta o duda tienen? Compañeros, ahí está, vuelvo nuevamente a colocarles el enlace para que, a ver, ahí están, búsquenlo en el chat, está el enlace de la asistencia para que nos colaboren con esto. Pedirles que sigan conectándose porque de verdad que son charlas que son muy amenas y donde buscamos que estén las personas expertas en los temas. Por ahí estamos en conversaciones con otros compañeritos para que nos apoyen en este tema de capacitación para el concurso. Entonces, muy animados, ya les estaremos contando las próximas capacitaciones a través del chat y de los temas que se van a desarrollar. ¿Alguna otra inquietud? Y si no, para cerrar ya este espacio. No, compañera, no son todos los jueves. Nosotros las hacemos, las capacitaciones, Ángela, dependiendo de la disponibilidad del docente. Hemos procurado como hacerla en un horario donde puedan los compañeros conectarse, llegar a su casa, descansar y poder, se puedan conectar a la capacitación. ¿Qué otra pregunta tienen para que les vamos a resolver? O sobre el tema. Ay, no, agradecer de verdad, qué buena capacitación, muchísimas gracias a todos. Y en especial pues a esta súper docente que tenemos, Aleida, muchísimas gracias.
No, es con mucho gusto. Igualmente, como les reitero, este es el inicio, este es como, digamos, la introducción para que podamos iniciar el estudio sobre lo que desde la DIAN manejamos en tema de tributación internacional, que ya nos vamos a enfocar pues en charlas posteriores a lo que es precios de transferencia y lo que se maneja desde la Oficina de Tributación Internacional, que como sabemos está centralizada en la sede central. Aleida, ¿tú cuándo regresas de vacaciones? Bueno, yo regreso de vacaciones, bueno, de hecho les cuento que voy a participar en un congreso a nivel nacional en representación de la entidad, que es un congreso sobre compliance, cumplimiento, que tiene que ver también con este tema de intercambio de información. Entonces, yo termino mis vacaciones el 25, pero voy a estar en el congreso 26, 27 y 28 de julio, o sea que yo ya regreso el 31 de julio. 31 de julio. Listo. Compañeros, vean, nosotros queremos hacer como un llamado muy especial. Esas capacitaciones, históricamente, Cintradian Capítulo Medellín se ha enfocado en esas capacitaciones. Tenemos a nuestro presidente Rubén apoyándonos en este tema, a la Secretaría de Educación y Propaganda, que es Janet Madrid, que en este momento está en vacaciones. Hoy la estoy aquí apoyando pues en la presentación y en todo esto, pero por favor aprovechen este espacio, divulguen entre todos los compañeros, que de verdad que ya el momento, el concurso ya está encima, estamos, se puede decir ya que a días, nos quedan muy pocos días, entonces brindamos estos espacios para que nuestros compañeros se puedan preparar, digamos que resolver inquietudes, en fin, muchas cosas que se pueden hacer como para mejorar mucho la preparación al concurso, entonces no desaprovechen esta oportunidad que Cintradian en general está aportando a sus afiliados. Es como la invitación. Paola, muchas gracias. Ahí estamos haciendo todo lo posible. El grupo de estudio que, como les dije, históricamente nos reunimos para que las personas aprovechen. La idea es que todos se conecten, pero si son 30 que quieren aprovechar, bienvenidos. Si son 40, si son 20, aquí estaremos en lo posible aportando nuestro granito para la formación para el concurso. A todos muchísimas gracias, en especial a Leida. De verdad que estoy muy agradecida, pues esa voluntad, ese tiempo tuyo para con nosotros. Libardo, sí, adelante Libardo. No, para darles un saludo y agradecerles muchísimo. Muy pedagógica la charla, muy entretenida y muchísimas gracias. Muchas gracias. Es con todo gusto. Y bueno, compañeros, una feliz noche. Gracias. Aleida, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche para todos. Aleida, un abrazo, muchas gracias. Felicitaciones. Igualmente. Dieguito, apaga la grabación, por favor. Perfecto.